Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículos 10 y 11. Dice así: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Segunda de Samuel, capítulo 1, del 5 al 10, dice así: Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por este hermoso culto que nos estás regalando. Gracias, Señor, por los visitantes, por los que vuelven a tu senda, por los que están en tu senda, por los que están luchando, pero que tú estás para ayudar, por los que están gozosos, pero tú estás, Señor Jesucristo, esperando su adoración de agradecimiento. Gracias por estar sentados a la mesa del reino y tener tu palabra delante para recibirla como maná del cielo para alimentar nuestra fe. Bendícenos, Señor. Unge los oídos, los corazones. Unge el ambiente, las actitudes, los estados de ánimo. El gozo de recibir tu palabra en esta hora. Unge mi vida y úsala con el poder de tu Espíritu Santo para bendecir, Señor, en esta hora. Te lo ruego en el nombre omnipotente de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Tomen asiento. Los frutos de la desobediencia. Aleluya. Hermanos amados, que Dios bendiga mucho a nuestro hermano Andrés. Amén. Él es Andrés, porque él se llama Saúl Andrés, pero nosotros le decimos Andrés. Amén, hermano Domingo. El tío le dice de Saúl, porque con todo lo que tengo que hablar de Saúl, no le va a dar el altar, sino se va a sentir muy mal con lo que... porque le voy a sacar el cuero a Saúl. Pero él es Andrés. Dios lo bendiga, hermano Andrés. Tiene nombre de apóstol. Gloria al Señor. Hermanos, la palabra de Dios que hemos leído habla de una amalecita que terminó con la vida del rey Saúl. Los biblistas saben bien esto, y los hermanos que son buenos apostólicos, a veces muy buenos hermanos, pero que no son tan biblistas, a veces piensan que se acuerdan de los primeros reyes de Israel: Saúl, el primer rey de Israel, David, el segundo, y como que Saúl el malo. Saúl era el malo, ¿verdad? Y David el bueno. David el que se llevó todas las promesas pero en realidad, hermanos amados, que si bien eso no falta la verdad, Saúl no fue malo toda la vida. Saúl, cuando fue llamado, era un gran escogido de Dios.
No es como dice la palabra de Dios de Judas Iscariote, que el Señor eligió a 12 y uno era diablo. El Señor eligió a 12 y ninguno se perdió, nomás el hijo de perdición. Pero en el caso de Saúl, hermanos amados, no es que Saúl haya sido una mutación o que Dios se haya equivocado o por llevar adelante determinada obra haya elegido a alguien fuera de tono o de órbita. Saúl, hermanos amados, era un varón escogido, era un guerrero, era un joven vigoroso y valeroso que cuando se comparaba con cualquiera del pueblo, dice la Biblia que no había otro como Saúl. De hombros arriba era inigualable. Y dice la palabra de Dios, hermanos amados, que Amalek era un pueblo no escogido por Dios, enemigo de Dios de toda la vida. Cuando el pueblo de Dios estaba cruzando el desierto e iba rumbo a la tierra prometida, los amalecitas le fueron obstáculo y los enfrentaron, mientras que otros pueblos le dieron puerta franca, les permitieron seguir adelante con su camino y hasta algunos los ayudaron. Los amalecitas se interpusieron en el camino de Israel. Y por eso, hermanos amados, Dios lo llama a Moisés y habla a Moisés, y Moisés llama a Josué y le dice: escoge varones valientes y sal a pelear contra Amalek. Y dice la palabra de Dios que Moisés se subió a la cumbre del collado. Y allí, hermanos, Moisés levantaba las manos en favor del pueblo, y cuando lo hacía, Israel prevalecía sobre Amalek. Y dice la palabra de Dios que se cansaban las manos de Moisés. Porque a veces se cansa, hermanos amados, el predicador, el pastor, el líder, el que batalla en favor de la obra de Dios. Porque la obra de Dios siempre es espiritual. La obra de Dios muestra muchas batallas y no tenía nada que ver el número de guerreros que llevaba el pueblo de Dios y el que traían los filisteos, o el que traían los amalecitas, o el que traían los madianitas. No importaba mucho cuántos eran uno y cuántos eran otro. Lo que importaba era si Israel estaba con el favor de Dios o no estaba con el favor de Dios. Y ahí, hermanos amados, cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía en la batalla. Pero cuando se cansaban las manos de Moisés y se caían las manos de Moisés, prevalecía Amalek. Y vienen Ur y viene Aarón y dicen: sentémoslos aquí a Moisés. Y lo sentaron en una roca. Y se sentó Moisés, y Aarón tomó de una mano y Ur de la otra mano, y le levantaron las manos a Moisés, y las manos del siervo de Dios estuvieron levantadas adorando a Dios. Israel deshizo a Amalek en esa oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Levanta tus manos, hermano. Levante las manos. Levante el corazón. Levante su vida en la presencia de Dios. Y va a ver cómo va a arrollar al enemigo en la batalla. Y vamos a leer Éxodo 17:16. Cuando Dios sentencia una maldición generacional contra Amalek, dice la Biblia: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Alabado sea el nombre del Señor. Amalek se ganó el título de enemigo para siempre de Dios. Y entonces, hermanos amados, Saúl, que había sido elegido por Dios, que Dios le había dado todo, Dios le había dado riquezas, Dios lo había sacado del anonimato. Saúl era muy tímido y no pensó que esto podía ser Dios por él, porque dijo: yo soy
hijo de la tribu más pequeña, de la casa más pequeña, soy el más pequeño y tenía todo un complejo de inferioridad tremendo. Sin embargo, Samuel le dice, tú eres el escogido del Señor. Y el Señor permitió que a su padre se le perdieran 2 asnas y ahí lo llevó por el camino y por allá lo desembocó en casa de Samuel, donde ya Dios lo tenía todo preparado para que el profeta volcara una redoma de aceite sobre la cabeza de Saúl y Dios lo mudara en otro hombre. Dios le cambiara el corazón. Porque, hermanos amados, cuando uno llega a la presencia de Dios y se pone debajo del aceite de Dios, Dios cambia los corazones. Dios cambia las realidades. Dios cambia las personas. Alabado sea el nombre del Señor. Y después, hermanos amados, comenzó su reinado y Dios lo vistió de gloria. Dios le dio la victoria en las batallas. Dios le dio, hermanos amados, una preciosa familia. Un tremendo hijo como Jonatán, que era un varón guerrero y esforzado, de los hombres más santos que yo hallo en la Biblia. Porque él, hermanos amados, cuando él tenía la posibilidad de ser el heredero del trono, de ser el heredero del reino, él entendió la obra de Dios, que David iba a ser el heredero, y él lo asumió y favoreció en todo al futuro rey de Israel. Y hizo pactos con él. Y cuando él iba a la batalla contra los filisteos, en una oportunidad se halló solo con su escudero. Este varón valeroso, Jonatán, hijo de Saúl, y dice, sígueme, voy a hacer una incursión en el campamento de los filisteos, y sígueme, porque le vamos a dar la victoria a Israel, porque Jehová salva con pocos o con muchos, y solamente 2 hombres valientes terminaron con los filisteos en aquella oportunidad. Porque no es mi batalla, sino la de Dios. Porque no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Pero después, hermanos amados, que Dios le da tanto. Dios le da tantas cosas, hermanos, a Saúl. En ocasiones, hermanos, Dios nos da tanto, Dios nos bendice. Y en vez de adorar a Dios y agradecerle y comenzar a verse varones esforzados en la casa de Dios, de ver Dorcas esforzadas en la casa de Dios, algunos agradecen y adoran a Dios de por vida, porque nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el lamento en baile, nos ha cambiado, hermanos amados, de ser hijos de perdición a ser salvos por el nombre de Jesucristo. Y tenemos mucho más todo: bendiciones familiares, bendiciones económicas, laborales, la salud, testimonio de sanidad, testimonio de obra que el Señor hizo. Pero a veces hay hermanos que se olvidan de lo que Dios hace con uno. Se olvida de todo lo que Dios nos ha dado. Es impresionante, hermanos amados, los hermanos que están fuera de la iglesia, que podemos acordarnos de aquella vez que Dios les sanó algo que era incurable, que Dios le dio el trabajo. Él trabaja en tal lado, sí, ahí en ese trabajo, antes de recibirlo, oramos en este altar. Los hijos que tiene 3 hijos, sí, hace 10 años oramos para que pudieran tener hijos porque no los podía tener. Alabado, y así sucesivamente. Y todos ustedes conocen casos. Hermanos, la palabra de Dios dice que llegó el día en donde Dios dice: voy a raer de la faz de la tierra la memoria de Amalek. No va a quedar nada. No va a quedar una amalecita. No va a quedar una vaca que fuera de los amalecitas. No va a quedar la tierra de Amalek. Por cuanto me provocaron a ira, cuando mi pueblo Israel estaba rumbo a la tierra prometida, yo voy a raer a Amalek de la faz de la tierra, dijo Dios. Y viene Samuel, se lo comunica a Saúl, y Saúl pasa revista a su ejército. Se levanta Saúl y va a la batalla contra Amalek y encuentra a unos que se llamaban los ceneos, otro pueblo que habían encontrado en el desierto, pero que habían favorecido al pueblo de Dios.
Y Dios bendice a su pueblo y a los que favorecen a su pueblo también. Cuando alguien le dé algo a usted de parte de Dios, aunque no sea convertido, dígale que Dios te bendiga, porque Dios bendice a sus hijos y bendice a los que bendicen a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y Saúl le dice a los eneos: apártense de acá, porque voy a destruir a Amalek y no los quiero dañar a ustedes también, por cuanto ustedes fueron de bendición para el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Y salen los eneos rápidamente de la tierra, y ahí se encuentran los amalecitas. Y dice la palabra de Dios que Saúl no obedeció a la voz de Dios, y por eso Dios lo desechó. Alabado sea el Señor. En esa ocasión, hermanos, vuelve de la batalla Saúl, y el Espíritu de Dios habla a Samuel en la noche y le dice: me pesa haber puesto por rey de Israel a Saúl, porque no me obedece la palabra de Dios. Y dice la palabra que Samuel se apesadumbró tanto, porque los que amamos la obra de Dios nos apesadumbramos a veces cuando no se obedece la palabra y sufrimos. Dice que se apesadumbró tanto que pasó toda la noche orando en la presencia del Señor. Toda la noche orando y llorando. Y dice que se levanta el otro día Samuel de su oración y va a la presencia de Saúl. Y allí se escuchan unos balidos. ¿Qué son esos balidos? Es que el pueblo no quiso matar todo. El pueblo quiso perdonar lo más gordo del ganado para ofrecer sacrificios a Jehová. Se complace tanto el Señor de los sacrificios como el de obedecer su palabra. ¿No sabes que la rebelión es peor que la brujería, Saúl? Alabado sea el Señor. ¿No te dijo Jehová que todo tenía que ser raído? Animales, gente, absolutamente todo lo que fuera malecita. Pero desobedeció Saúl y fue desechado. Hermanos, vamos a poner un simbolismo. Los enemigos de Dios, la idolatría, la brujería, la desobediencia, los vicios, el no obedecer su palabra. ¿Con qué amalecita pelea usted, hermano? Paz de Cristo. No venir a los cultos, ser flojo en toda la vida cristiana, la frivolidad, no diezmar, no orar, no ayunar. ¿Cómo se ve usted en el espejo? Aquí todos vienen preciosos. No hay alhaja, no hay pintura, la vestimenta adecuada. No hay chismes, no hay insolencia, no hay rebelión. Todos están escuchando la palabra. Pero allá, hermanos, ¿con qué amalecita pelea usted? ¿Con qué enemigo del Señor pelea? Dice la palabra de Dios que Dios mandó a matar a Saúl, a todos los amalecitas, y le perdonó la vida ni más ni menos que al rey Agag, y se hizo amigo con el rey. A veces hay amistades que hay que cortar, hermanos, porque no van a ser de bendición para su vida cristiana. No te olvides de lo que Dios hizo por ti, de dónde te sacó el Señor, porque a veces nos acostumbramos a recibir toda esa gloria y no somos agradecidos con el Señor. Para ser agradecido hay que demostrarlo con una vida cristiana obediente, con una vida cristiana que haga escuadra con la palabra de Dios. Saúl fue elegido por Dios. Vamos a poner rapidito, hermano, el punto número 1. Saúl fue elegido por Dios. El punto número 2, hermana Catherine. Saúl se enorgullece y desprecia a Dios. El punto número 3. Dios desecha a Saúl.
Dice la palabra de Dios que cuando habla Samuel con él, dice: no has obedecido la palabra de Dios, por tanto Dios ha cortado a Saúl del trono de Israel y va a poner a alguien que sí le obedezca y que tenga el corazón conforme al corazón de Dios. La misericordia de Dios tiene un límite. Dice la palabra de Dios que Saúl ya venía mal antes de este episodio. En una ocasión, hermanos, Saúl estaba por pelear contra los filisteos antes de este episodio. Y dice la Biblia que los 7 días se encontraban en determinado lugar con Samuel para ofrecer sacrificios a Jehová. Pero como los filisteos se venían y acampaban, nadie puede ofrecer sacrificios al Señor sino el sacerdote. Y Saúl era rey. Y era una violación a la palabra de Dios, a los estatutos de los judíos, que un rey sacrificara el holocausto. Y dice la palabra de Dios que como Samuel se demoraba, dice Saúl que dice: tráiganme acá el sacrificio, traigan el holocausto, traigan, vamos a hacer el altar acá. Y él tomó el lugar que no le correspondía y elevó a la presencia de Dios el holocausto. Y llega Samuel y dice: locamente has hecho. ¿Qué hiciste? Es que tú no venías nunca y yo tenía que implorar el favor de Jehová. Bueno, pero pecaste delante de Dios. Y eso, hermanos amados, hay que tener mucho cuidado, porque a veces hacemos más o menos parecido. Y hay que pedirle a Dios, pero se le pide mal. No se respeta la palabra. No se respetan los estatutos que hay en la palabra de Dios. Y por eso, hermanos amados, dice que Samuel le dice a Saúl: mira, locamente has hecho. Si tú hubieras hecho bien, si Dios te daba esta batalla, esta victoria, tu reino hubiera sido duradero en Israel. Pero ahora veo que no va a tener mucha vida y que un prójimo tuyo lo va a tomar con temor de Dios, y a él sí va a bendecir el Señor. Hermanos, Dios lo desecha a Saúl y queda todavía en el reino, pero ya la gracia de Dios se aparta de él. En ocasiones hemos visto siervos de Dios, hermanos, en donde, si bien a veces parece como que todavía están en la iglesia, parece que todavía están en el lugar que están, parece que todavía se siguen llamando hermanos, parece que todavía están con Dios a su favor, pero sin embargo Dios lo ha desechado. Y están un tiempo más hasta que van a desaparecer. La sangre de Cristo cubra todo este hermoso pueblo. Lo hemos visto, hermano. Lo hemos visto, como siempre digo, las hermanas de 3, 4 décadas en el camino del Señor han visto lo uno y lo otro muchas veces. Punto número 4. Saúl necesita a Dios nuevamente. La vida de Saúl venía para atrás, hermano. Usted es Andrés, ya aclaramos eso, ¿no? Gloria al Señor. La vida de Saúl venía para atrás, de haber sido escogido, bendecido, cubierto de gloria, hermanos amados. Después él se enorgullece y comienza a fallar a la palabra del Señor. Luego, hermanos amados, Dios quiere raer a los amalecitas de la faz de la tierra, y él se da, hermanos amados, así el lujo de sobrepasar la palabra de Dios y perdonar a quien él quiso. Y luego, hermano, Dios lo desecha. Lo que hizo, hermanos amados, Saúl fue un escándalo. Y a veces, hermanos, se quiere adorar a Dios con el intelecto, con el pensamiento, y no con la palabra de Dios. Usted no puede seguir a Dios con el intelecto. No puede, hermano, seguir a Dios con su razonamiento. Lo tiene que seguir con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el camino. Es el camino que nos trazó el Señor. Cuando uno obedece la palabra, todo va a salir bien. Cuando uno obedece la palabra, está construyendo un cerco de protección divina alrededor de su vida, de su familia, de su ministerio, de su casa, de todo. Es la seguridad que tenemos en la palabra. Cuando no vemos por vista
nuestras provisiones, nuestras soluciones, nuestras bendiciones. Cuando no vemos visualmente, hermano, con los ojos carnales, la victoria a nuestros problemas, nosotros podemos doblar nuestras rodillas y agarrarnos de la palabra que nos da la fe e implorar el favor del Señor Jesucristo. La palabra nos respalda. La palabra de Dios es la roca donde nos paramos nosotros y le clamamos al Señor. Y Dios nos va a asistir cuando estamos en la palabra. Si usted no está en la palabra, no va a venir ahí el favor del Señor. Dice la palabra de Dios en este texto que vamos a leer ahora. Primera de Samuel 17. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Alabado sea el Señor. Los filisteos que Saúl había derrotado ya varias veces, ahora había un gigante que se llamaba Goliat y desafiaba a los escuadrones de Jehová. Y dice la Biblia que los hijos de Dios tenían miedo, gran miedo. Y después ustedes saben la historia, viene un muchachito, rubiecito de 16 años, con quesos para los hermanos, y sale cortándole la cabeza al filisteo. ¿Cómo no hay Dios en Israel? ¿O solamente para David había Dios? Hermanos, Saúl volvió a precisar a Dios. Volvió a precisar a Dios. Y cuando uno va en decadencia, en desobediencia, hermano, va a haber un momento en donde vas a volver a precisar a Dios. Lo vamos a volver a precisar. Y todavía, hermanos amados, la misericordia de Dios está esperando que tú des vuelta el corazón. Y te va a bendecir Dios, te va a dar una oportunidad más, pero va a usar a otros. Ya no te va a ungir a ti. Vino David y le dio gran victoria a Israel. Y de ahí se cantaban en las danzas: Saúl hirió a sus 1000, mas David a sus 10.000. Y todo se iba tornando cada vez más negro. Para Saúl, que en vez de arrepentirse, hermano, en vez de venir a la presencia de Dios, tenía un espíritu de autojustificación. Cuando Samuel le dice: mira, has pecado delante de Jehová, Dios te dijo que extermines a Amalek, dice: no, yo he obedecido la palabra de Jehová. Cuando David pecó, no sé, sino mucho más grande que Saúl, tomando a la mujer de su prójimo, mandando a matar a su prójimo con la espada de los hijos de Amón, viene el profeta Natán a su trono y le dice la parábola aquella de el caminante que venía hambriento, y en vez de dar una de sus muchas ovejas, el hombre rico mató la única oveja que tenía aquel pobre hombre para darle al caminante. Y David, lleno de ira, se levanta del trono y le dice que pague 4 veces más y luego muera. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. No morirás, pero sí pagarás 4 veces más. La palabra de Dios dice que David cayó a los pies del Señor y oró y ayunó y lloró y se arrepintió y asumió el castigo de Dios y siguió siendo el rey de Israel, y no le faltó un hijo que se sentara en el trono. Pero Saúl, con espíritu altivo: no, yo no he pecado, no, lo que pasa es que es para esto, y justificándose delante de la palabra de Dios. Vas a volver a precisar a Dios. No es la última vez cuando recibimos un favor divino. Esta vez está bueno, ahora voy a tratar de que me salga todo bien. Vas a volver a precisar. Lo vamos a volver a precisar a Dios. Se podía haber arrepentido Saúl. Podía haber venido a la iglesia, al altar, a llorar, a decirle: Señor, mira, tenía que matar a aquella malecita. Esa malecita del alcohol, del cigarro, esa malecita del ser tacaño a la obra de Dios,
ese amalecita del chisme, ese amalecita de la desobediencia, ese amalecita del corazón duro. ¿Con qué amalecita peleamos, hermanos? Todos peleamos con una amalecita. Todos tenemos una amalecita en el corazón que permanentemente pelea con nosotros. Pero Saúl no lo mató. ¿Y saben qué? No se arrepintió cuando el Señor lo avergüenza en cierta manera, porque un muchachito con una honda y 5 piedras mata al que tenía el ejército de Saúl adentro de las cuevas, porque confió en el Señor. Porque no es mi batalla sino la de Dios, porque tú vienes contra mí contra espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jesucristo. Por eso, y cuando tú vengas en el nombre de Jesucristo a algo, vas a vencer. David podría haber llegado y decir amén, gloria a Dios. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10.000, por lo menos me dan 1000 todavía. Y gloria a Dios por este muchacho que ahí tiene la cabeza del que me atormentaba y que nos dio la victoria. No, el orgullo pudo más que él. El orgullo le encegueció el arrepentimiento. No buscó a Dios nunca. Era la ira lo que lo empujaba, y cada vez peor y cada vez peor. Porque a veces, hermano, en vez de agradecerle a Dios por lo que hace con nosotros, se nos sube el ego y se nos infla el pecho y empezamos como una bola de nieve a ir en contra y no podemos torcer para el lado de Dios. Fuerza para el lado de Dios, hermano. Que nadie lo acuse, hermano. El que lo acusa es Satanás. Usted no tenga vergüenza de venir a la iglesia, aunque acarree cientos de pecados. Fue Cristo el que murió por usted. Usted venga a abrazarse al Señor, a lavarse en la sangre del Cordero. Pero dice que Saúl ni siquiera cuando Dios le dio esa victoria buscó a Dios. Y luego tenemos otra escritura mucho más triste en 1 Samuel capítulo 28. Dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta, ni por nada. Ahora ya ni siquiera un hermano tuyo te va a salvar. Lo cortó de la vida eterna. Y ahí saben a dónde se fue Saúl: a una adivina, a una bruja. Qué triste, hermanos. Y después de todo eso, y después de toda esa desazón, viene esa batalla con los filisteos. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: que venían los flecheros. En la segunda escritura que leímos, hermanos, venían los flecheros. Y Saúl cae herido de muerte, pero todavía no muere. Y por el orgullo que tenía, y cuando se llega a este estado espiritual, hermano, vienen todos los enemigos contra uno. Lo corrían los filisteos, pero lo mató una amalecita. Alabado sea el Señor. Lo corrían los filisteos, hermano. Cae Saúl y le dice a la amalecita que lo matara. Viene el joven que le daba las nuevas a David. Le dice: Saúl y Jonatán su hijo son muertos. ¿Cómo lo sabe? Porque y hace la historia y le narra la historia. Donde estaba en el monte de Gilboa, y yo venía y él me llamó y estaba muriéndose, pero todavía no moría, y no quería por su orgullo que lo terminaran de matar los filisteos, sus enemigos eternos. ¿Y sabe quién lo mata? Un amalecita. Una amalecita, hermanos. Uno que una vez Dios lo mandó a matar a todo Amalek. No lo mató, no obedeció a Dios. Y años después, lo que Saúl debió haber matado, ahora viene y lo mata a él. Paz de Cristo. ¿Cuál es su amalecita, hermano? Paz de Cristo. ¿Qué es esa área, hermano? El amalecita representa
en la vida de Saúl. Vamos a poner el punto 5 rapidito para leerlo, hermana Catherine. Un amalecita mata a Saúl. La misericordia de Dios tiene un límite. Cuando va nuestra vida degradándose, hermano, hay que dar la vuelta. Hay que pegar la vuelta hacia Dios. Saúl, desde muchacho hasta el día de su muerte, fue etapa tras etapa, tras etapa, tras etapa, degradándose en su vida cristiana. Y cuando Dios lo ordenaba, no obedecía la palabra. Esto no tiene nada de malo. Sí, tengo 2 o 3 cosas que no cumplo, pero igual es para Dios, y le buscaba la vuelta y se excusaba. No mató a los amalecitas, y una amalecita lo termina matando a él. ¿Cuál es su amalecita, hermano? No me lo diga. Contéstese usted. ¿Cuál es su amalecita? Vamos a abrir este altar y lo vamos a matar. Mátelo, porque si no, de aquí a un tiempo, ¿cuántos hermanos no están en el camino de Dios? Algunos ya están muertos, otros van a volver, pero yo no quiero que usted sea uno.